esta hora el contacto es con la doctora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno de la República en el gobierno de Lenín Moreno. Doctora Romo, buenos días, bienvenida a Radio City y así amaneció. Buenos días, qué gusto saludarlos. Los ecuatorianos nos levantamos hoy, doctora Romo, con la noticia de la operación Metástasis, que según la fiscal general comprueba una clara radiografía de cómo el narcotráfico ha tomado el Estado en varias instituciones, o en muchas, en un país, doctora Romo, donde la impunidad se ha manifestado en tantas ocasiones. ¿Cree usted que este tipo de investigación podría traer un resultado efectivo? Como usted bien dice, que esto es con lo que el país se levanta el día de hoy y me parece que será muy importante escuchar toda la presentación de las pruebas de la Fiscalía, porque estamos hablando de detenidos que por un lado están en los grupos de delincuencia organizada, en la administración de justicia, en las cárceles y que lamentablemente, según dan a entender estas detenciones, llega hasta los niveles más altos de la justicia. Este es el riesgo y esto es exactamente a lo que uno se refiere cuando se habla de narcopolítica o de narcoestado, que la penetración del crimen esté ya directamente en las esferas más altas de la toma de decisiones del país. Y por si esto fuera poco, el expresidente Correa la tarde de ayer alertaba a los posibles allanados de este operativo. Entonces, creo que será muy importante para el país el poder mirar, usando las palabras que ha usado la fiscal, esta radiografía de lo que está pasando y de cómo las conexiones de la justicia, la política en sus más altas esferas son precisamente las que han permitido este nivel de descomposición que hoy estamos viviendo. Esta acción también llega en un momento complicado de análisis de la judicatura, donde el concurso para la designación de jueces también está sobre la mesa. Usted ha dicho que hay una agenda de impunidad marcada. ¿Cuáles son los argumentos, doctora Romo, que le llevan a ese tipo de declaraciones? Así lo creo, así lo creemos. El propósito del correísmo ha sido ese desde hace ya varios años. Si hacemos un poco de memoria sobre cuál ha sido su comportamiento y su prioridad, ha sido precisamente esa impunidad para sus líderes sentenciados. En su momento, desde el gobierno, Correa tuvo una obsesión por la toma de la justicia y por el control de la justicia para proteger a los propios y para perseguir a los contrarios. Y por eso pasamos muchos años sin que hayan ni investigaciones ni sentencias relacionadas a casos de corrupción, abusos de poder, incluso a crímenes tan graves que hoy siguen atormentando la memoria nacional, como es el caso de Gabela, por ejemplo. Después de que Correa sale del poder, lo que vemos es una renovación, una justicia que está en capacidad de hacer su trabajo con independencia. Empiezan a comprobarse casos gravísimos que eran secretos a voces, casos incluso regionales que se dan en otros países, como el caso Odebrecht, que en el Ecuador es el caso por el que está sentenciado Rafael Correa y varios de sus ministros, casos en donde los propios ministros de sectores estratégicos aceptan su responsabilidad. Hagamos memoria sobre el tema de Alexei Mosquera, por ejemplo. Es decir, no sirve este relato de que todo es político cuando tenemos los ministros de los sectores estratégicos que ya en su momento aceptaron su participación en delitos. Se dan todos estos casos y entonces Correa empieza a luchar por la retoma, por volver a controlar no solamente el Estado, no solamente el gobierno, sino también el Poder Judicial y los órganos de control. Y en ese contexto, pues se entiende una arremetida general en contra de los organismos relacionados con la seguridad. Y el correísmo empieza a atacar sistemáticamente a la policía, a los ministros de Interior o de Gobierno. Empieza a debilitar en las leyes a una policía que ya no tiene todas las herramientas para combatir al crimen, y lo que hemos visto a lo largo de los años es precisamente eso. Cuando Correa llega en este proceso electoral, después de cosas terribles que tampoco están claras todavía, el asesinato de Fernando Villavicencio, por ejemplo, llega a tener una bancada tan grande en la Asamblea y nuestra preocupación fue, van por esta agenda de impunidad. Por un lado, por el concurso de la Corte, por otro lado, en contra de la fiscal. Si es que recordamos, ya lo estaban haciendo con el Consejo de Participación Ciudadana. Han intentado desde cada organismo en el que han ido tomando o retomando control, su prioridad ha sido atacar a la fiscal general.
En un primer momento le dijeron al país que esto no tenía nada que ver con el tema legislativo. Ahí estamos. 3 semanas de instalada la Asamblea Nacional, no han presentado ni un solo proyecto de ley, pero su prioridad número uno ha sido sacar a la fiscal general del cargo, archivar los juicios anteriores para que el juicio a la fiscal llegue en primer lugar. Y cuando vemos actuaciones como la de la noche de ayer, que según las declaraciones de la fiscal tienen ya muchos meses en curso, es decir, no es algo que empezó hace unos pocos días, cuando vemos esas actuaciones creo que nos ayuda a entender por qué tienen esta urgencia por sacar a la fiscal general. Estamos hablando ahora mismo con la doctora María Paula Romo. Ella fue ministra de Gobierno, la ministra de la Política durante el régimen de Lenín Moreno Garcés. Doctora Romo, la actuación del gobierno, del recientemente posesionado gobierno de Daniel Noboa Asín, debería ser un poco más vehemente, ¿cree usted, en este momento a propósito de las cosas que se empiezan a entretejer al interior de la legislatura? El gobierno no tiene una situación fácil, tiene un periodo muy corto, toma el país en un momento de gran fragilidad en el tema económico, en el tema fiscal y, por supuesto, en medio de una gravísima crisis de seguridad. Creo que lo primero en un sentido de justicia es aceptar eso. El gobierno tiene una tarea muy complicada entre manos, pero también es cierto que cada vez hay menos paciencia en la población, que todos estamos a la expectativa de conocer cuál es el plan económico, no la ley urgente, el plan económico en el que se inscribe una reforma legal, cuál es el plan de seguridad, el plan Fénix, del que habló el presidente en la campaña electoral, que creo que recibirá un respaldo general si es que se trata de poner mano dura contra las organizaciones criminales. Y todo eso, por supuesto, sigue siendo una expectativa por ahora. No lo conocemos, el Ministerio del Interior está encargado. Hay muchos temas que faltan por conocer para que podamos emitir una opinión informada sobre lo que el presidente o el gobierno se están planteando en temas tan importantes. Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Doctora, buenos días. La doctora María Paula Romo la saluda Guillermo Hidalgo. La ley económica urgente. Ayer los asambleístas de Construyen salieron a decir que ellos no van a apoyar la ley. ¿Cuál es el punto que les da a ustedes ese pensamiento? Buenos días, Guillermo. Bueno, serán los asambleístas los que profundicen en los argumentos de la bancada, pero yo puedo emitir algunos Por favor. comentarios generales. Nuestra principal preocupación es precisamente que esta ley no se enfoca en los problemas más graves, en este diagnóstico de gravedad que ha hecho el presidente y con el que coincidimos. Una situación insostenible en el corto plazo, un déficit fiscal gigantesco, una economía que no termina de despertarse, de crecer, y estamos hablando ya de muchos años de estancamiento económico, una gravísima situación de empleo, pero frente a un diagnóstico así tan delicado, tan grave, la ley no atiende necesariamente esas cosas, no responde a la gravedad de la situación, no corrige problemas estructurales y por el contrario lo que hace es empujar los problemas un poco más adelante. Una rápida recaudación vía amnistía y nada más. Eso es básicamente lo que contiene la ley. Además de una ventana que le permitiría al gobierno, a este o a cualquier gobierno, usar las reservas para debilitar la situación del Banco Central del Ecuador, empujando a 30 años con una norma completamente general. No dice cuáles van a ser los plazos o cómo se va a organizar el pago, cómo se va a reperfilar, sino simplemente le abre la puerta al gobierno para que decida cómo, cuándo y en qué circunstancias cumplirá una deuda que tiene el Ministerio de Finanzas con el Banco Central, en el banco en el que se encuentran los depósitos o los recursos de los municipios, de todos los gobiernos seccionales, también un porcentaje de los depósitos en lo que se refiere al encaje bancario. Entonces, son cosas muy delicadas que no vemos que se inscriban en un plan general. Y, por supuesto, algunas otras observaciones puntuales. Por ejemplo, beneficios o exoneraciones tributarias para quienes contraten a personas que han estado presas. Esto a nosotros nos parece que en el contexto de crisis de seguridad que vive el país es un mal mensaje.
No es que una norma de esa naturaleza va a generar empleo para ningún sector, no es así. Pero ese mensaje de que se privilegia, se beneficia, se dan unos beneficios, unas exoneraciones adicionales al que contrate a quien ha estado preso, para nosotros debería ser todo al revés. Debería ser un beneficio para el que contrate a los jóvenes que se están graduando como abanderados, a los mejores egresados, a los estudiantes más destacados de sus carreras. Una de nuestras preocupaciones es que el país sigue enviando los mensajes equivocados en términos de impunidad, de premiar la viveza en lugar de premiar el esfuerzo y la integridad. Doctora Romo, en definitiva, esta ley urgente que a Daniel Noboa le podría significar un alivio en cuanto a sus acciones futuras, no está tocando un tema que ustedes lo conocen muy bien y que muchos analistas económicos también lo han puesto sobre la mesa, la focalización De los subsidios. del subsidio a los combustibles. Digo que ustedes lo conocen bien porque tuvieron que pasar una oposición fuerte en las calles a propósito de decisiones que también se empezaron a tomar en su momento. Si el país no puede llegar a conversar claramente sobre este tema, difícilmente se van a poder lograr cosas. ¿Cómo ve usted la salida en esta problemática fiscal? ¿Nos escucha, Lo que doctora usted Romo? dice es muy Sí. importante y en efecto no lo digo, no, sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, Muy perfecto. bien. Le decía que es muy importante lo que ustedes mencionan y que no, en este caso, no lo digo de memoria, no lo estamos diciendo como unos observadores externos. En su momento, en el gobierno del presidente Moreno, del que tuve el privilegio y la responsabilidad de ser parte, en su momento el gobierno tomó decisiones tremendamente costosas en lo político, pero que iban a atacar los asuntos medulares, los problemas medulares del país. ¿Y qué se consiguió? Se consiguió eliminar el subsidio de las gasolinas que usan los autos de alta gama, porque ustedes recordarán que antes de octubre del 19 ya se logró corregir el tema de las gasolinas más caras, se logró hacer eso. Luego enfrentamos una durísima protesta, pero no solo eso, sino lo que se escondía detrás de que busca impunidad en el correísmo, eh, derivado o justificado por una medida muy dura. Luego de dar marcha atrás de esa medida, se volvió a implementar una corrección de precios con otro mecanismo, con una banda de fluctuación mensual que significaba un ajuste gradual, ya no un ajuste o un sinceramiento de precios completos, sino un ajuste gradual, del que luego dio marcha atrás el gobierno del presidente Lazo. Entonces, en efecto, este tema es para la economía ecuatoriana un tema central, no es un tema sencillo, nadie ha dicho que sea sencillo, no hay una solución de un día para el otro, pero son temas que el país tiene que discutir y son asuntos en los que el país tiene que avanzar si es que se buscan soluciones integrales y no solamente seguir empujando el problema unos meses, ganando tiempo, porque eventualmente nos vamos a encontrar con el problema de frente y lo grave es que sea muy tarde ya. Doctora, le deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Esperemos que conjuntamente con su familia allá en Washington esté de lo mejor y muchísimas gracias por haber estado en Así Amaneció. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan también unas felices fiestas y que el próximo año sea mejor para todos y para el país. Son las 9 horas ya y 35 minutos. Ha sido la doctora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, en diálogo con Así Amaneció.